Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. Vamos con un nuevo vídeo donde vamos a hacer el problema 3 del cuadernillo de diodos, de los problemas de examen. Este problema es de julio de 2015. Vamos a ver qué dice. Dice, el circuito de la figura está alimentado entre más VCC y menos VCC. Para R1 de 10 kiloohmios y R2 una resistencia de 5 kiloohmios, calcular el valor de la corriente I, el valor de la tensión V0 y comprobar en qué estado operan los diodos. La tensión V0 es esta de aquí, ¿vale? Que calcular I, esta corriente, V0, esa tensión y el estado en el que operan los diodos de 1 y de 2. Luego, cambiamos el circuito, ahora a R1 le damos un valor de 5 kiloohmios, a R2 le damos un valor de 10 kiloohmios y hay que volver a calcular I, V0 y el estado de los diodos. Como datos, VCC es igual a 10 voltios. Para los diodos hay que utilizar un modelo lineal por tramos con V gamma igual para los dos diodos y de valor 0,6 voltios y las resistencias con los valores según indica el resultado, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Es un problema de continua. Como veis, los generadores son de continua. El circuito está alimentado entre más 10 voltios y menos 10 voltios, ¿vale? Y para los diodos hay que usar un modelo lineal por tramos de 2 tramos con la tensión de coda en 0,6 voltios, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son los dos tramos en los que puede operar el diodo. Si está en este tramo está en off, si está en este tramo está en on. Y lo único que hay que hacer es una hipótesis acerca del estado de los diodos y aplicar las ecuaciones correspondientes a cada uno de los estados. Que bueno, las voy a recordar aquí. Si suponemos que el diodo está en on, es decir, aquí, en este tramo trabajando, ¿vale? Su tensión será V gamma, 0,6 voltios, y su corriente debe de ser positiva, ¿vale? Porque está en este trozo de aquí, en este tramo del modelo, es decir, de aquí para arriba con corriente positiva. Y si suponemos que el diodo está en off, entonces estará en este tramo de aquí, ¿vale? Su corriente vale 0, ¿vale? En este trozo la corriente del diodo vale 0, pero su tensión tiene que ser menor que V gamma, menor o igual que V gamma. Entonces, lo que hay que comprobar es que la tensión del diodo es menor o igual que V gamma. Bien, como tenemos dos diodos, habrá que ver en qué estado operan los dos. Bueno, pues vamos con el primer apartado, ¿vale? Donde tenemos una alimentación simétrica entre más menos 10 voltios, con una resistencia de 10 kiloohmios aquí y una resistencia de 5 kiloohmios aquí. Bien, si yo tuviera que hacer una hipótesis acerca de los estados de los diodos e intentar acertar a la primera, ¿qué diríamos? Pues como aquí hay una diferencia potencial de 20 voltios, desde más 10 hasta menos 10, pues yo voy a suponer que el diodo 1 podrá estar en on, porque voy a suponer que es muy probable que aquí sí que haya una tensión de 0,6 voltios, ¿vale? En este diodo, ¿vale? Que la tensión en el diodo 1 sea 0,6, V gamma, bueno, estamos entre más menos 10, pues puede ser. Y que para el diodo 2, pues también voy a suponer ese estado, ¿vale? Esta es la tensión en el diodo 2. Entonces, bueno, si aquí hay menos 10 voltios, si aquí hay V gamma, quiere decir que aquí habría menos 0,6 voltios, ¿de acuerdo? Si esto fuera V gamma, el diodo 2 tiene el ánodo a tierra, 0, por tanto, en este punto tendría que haber menos 0,6. Como esto está alimentado hasta menos 10, pues es probable, ¿no? O es posible, vamos. Entonces, la hipótesis que voy a hacer es que de 1 en on y de 2 también en on, ¿vale? Para el apartado A. Por tanto, la tensión, si estamos en on, la tensión del diodo 1 será V gamma y su corriente me tiene que salir positiva y la tensión en el diodo 2 también será V gamma y su corriente me tiene que salir positiva, ¿vale? Eso es lo que dice la hipótesis de on. Si nos vamos al circuito, pues esto ya nos aclara muchas cosas, porque yo ya sé qué diferencia potencial hay aquí, 0,6 voltios, y sé qué diferencia de potencial hay ahí. Tengo que sacar I por el diodo 1 e I por el diodo 2. Además me piden I, que es la del diodo 2, y me piden V0. Bueno, pues muy fácil. Si aquí hemos dicho que este diodo está en on y hay una diferencia potencial de V gamma, pues ya V0 lo tenemos claro. V0, bueno, o si queréis, os pongo la ecuación de la tensión en el diodo 2. V de 2, la tensión en el diodo 2 será la tensión en la borna positiva, en el ánodo, menos la tensión en la borna negativa, en el cátodo. O sea, aquí está 0 voltios menos V0. Esto es 0 menos V0. Por tanto, V0 será igual a menos la tensión del diodo 2, que como está en on es V gamma, y por tanto V0 me queda igual a menos 0,6 voltios. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la primera respuesta. Bien,
Ahora me pide calcular la corriente I. Bueno, pues para calcular la corriente I, como es la corriente que pasa por ese diodo, yo lo único que sé es que tiene que ser positiva. Entonces, ¿cómo la voy a calcular? Pues lo que voy a intentar calcular es saber cuánta baja por aquí, ¿vale? Cuánta baja por aquí y restando, pues sacaré la que viene por aquí, ¿vale? Eso es relativamente sencillo. Si a este de aquí le llamamos la corriente por R2 y sub R2 será su tensión partido por R2, ¿vale? Entonces la corriente por R2 será la tensión en R2 partido por R2. Tensión en R2 es la tensión en la borna positiva, V0, que ya lo acabo de hallar, menos la tensión en la borna negativa, que es menos VCC, que lo tengo ahí. Entonces esto será V0 menos la tensión en la borna negativa, que es menos VCC, partido por R2, ¿vale? Luego esto será 0,6, perdón, menos 0,6, que es V0, menos VCC, menos 10, partido por R2, que vale 5 kilómetros, 5 por 10 elevado a 3. Si hacemos este cálculo, esto nos queda 1,88 miliamperios. Muy bien. De manera parecida vamos a calcular la corriente que viene por R1, ¿vale? Será su tensión partido por R1. Y ya con eso tengo la corriente que va por el diodo D1. Entonces la tensión en R1, ¿cómo la voy a calcular? La tensión en la borna positiva, que son 10 voltios, porque está VCC, menos la tensión de la borna negativa. ¿Qué tensión hay en este punto? Bueno, pues tengo que pensar un poquito. Si aquí en V0 tengo menos 0,6 voltios, ¿vale? Que ya lo acabo de calcular. Y aquí en el diodo suben VD1, que casualmente también vale 0,6, ¿qué tensión tendré aquí? En la borna negativa, pues V0 más VD1, ¿vale? De esa manera la corriente por R1 será su tensión, que será, repito, VCC menos la tensión de este punto, que es V0 más VD1, V0 más VD1, partido por R1, ¿vale? Ahora doy valores, VCC vale 10, menos V0 vale menos 0,6 y VD1 vale 0,6, con lo cual esto se va a ir, partido por 1 kiloohmio, 1 por 10 a la 3, esto me queda 1 miliamperio. ¿Vale? Luego, si por la resistencia R1 viene 1 miliamperio y por la resistencia R2 van 1,88, eso quiere decir que por aquí vienen 0,88, ¿de acuerdo? Si ponemos la ecuación de ese nudo, toda la corriente que entra, I R1 más I, ¿vale? I más I R1, vamos a poner aquí R1, ¿vale? Será igual a I R2, de donde sacamos que I, ¿vale? I R2 menos I R1, 0,88 miliamperios. Pues con esto hemos calculado también la otra cosa que nos pedían, que era la corriente I. Vamos a comprobar las hipótesis. Hemos supuesto que los dos diodos estaban en estaban en on, con lo cual las dos corrientes tienen que ser positivas. La corriente por el diodo 1 es IR1, que nos ha dado 1 miliamperio, ¿vale? Luego es positiva, luego esto va bien, ¿vale? Esta hipótesis es correcta. La corriente por el diodo 2 es I, que nos ha dado 0,88, esto también es positivo, luego esta hipótesis es correcta, luego hemos hecho el planteamiento correcto y el problema está bien, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora con el apartado B, ¿vale? Para el apartado B, que ahora cambia el valor de las resistencias, pues no puedo reaprovechar los resultados del apartado A. Ahora tengo otro problema, las resistencias son distintas, tengo que empezar otra vez a hacer todas las hipótesis y los cálculos que he hecho aquí pues no me sirven. O sea, yo no sé ya qué tensión habrá aquí, ni cuánto valen las corrientes, ni nada, ¿vale? Es otro problema distinto, ¿vale? Y por tanto tengo que empezar otra vez a hacer todos los cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como ahora la resistencia R2 es más grande, ¿vale? Pues yo tengo que adivinar otra vez también cómo están los diodos. Entonces, bueno, pues voy a suponer que el diodo 1 sigue en on, porque aquí hay 10 voltios y aquí hay menos 10, por tanto, pues lo más normal es que sí que podamos tener aquí 0,6 voltios, pero el estado del diodo 2 depende de cuánta tensión hay ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a suponer ahora que está en off, porque como R2 es muy grande, ahora son 10 kiloohmios, antes eran 5, voy a suponer que aquí caen muchos voltios y quizás aquí haya una tensión positiva, ¿vale? Porque aquí va a haber una diferencia potencial bastante grande, entonces voy a hacer esa hipótesis
pensando que el diodo 2 esté en off, ¿vale? Entonces, diodo 1 en on quiere decir que su tensión igual a V gamma y su corriente positiva, esto lo voy a tener que comprobar. Diodo 2 en off, pues quiere decir que su corriente vale 0, ¿vale? Y de 2 es igual a 0, y su tensión me tiene que salir menor que V gamma, es decir, el diodo 2 va a estar en este tramo, su corriente es 0 y su tensión menor que V gamma, ¿vale? El análisis en este caso es muy sencillo porque, bueno, si el diodo está en off y su corriente vale 0, bueno, pues para empezar, lo primero que me piden, que es la corriente, pues la corriente vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, I, que es la corriente por el diodo 2, pues vale 0, ¿vale? Esta corriente I, y ya pues tengo calculada una de las cosas que me piden, ¿vale? Si eso es así, esto efectivamente funciona como un abierto, ¿vale? Por aquí no pasa corriente, ahí está el diodo realmente, ¿vale? Lo voy a pintar porque tendré que calcular su tensión para comprobar la hipótesis, pero bueno, a todos los efectos de corriente, por aquí no viene corriente, esto es como un abierto, ¿de acuerdo? O sea, por aquí lo que viene es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente por R1 y la corriente por R2 pues van a ser iguales, ¿vale? Y R1 es igual que IR2. Entonces, si operamos con estas condiciones, vamos a poner esta ecuación, la ecuación de esta rama, para calcular esa corriente por R1, ¿vale? Esa corriente por R1 y corriente por R2. Entonces, esa ecuación es la diferencia de potencial que hay entre esta borna y esta borna, que es VCC menos VCC, ¿vale? VCC, que es lo que hay arriba, menos lo que hay abajo, que es menos VCC, o sea, 2 veces VCC, ¿vale? O sea, entre arriba y abajo hay 20 voltios de diferencia. Eso será igual a la tensión que cae en R1, ¿vale? Esta que tengo marcada aquí, más la tensión en el diodo 1, más la tensión que cae en R2, ¿vale? Entonces la tensión en R1 será, ahora como la corriente es igual para todas, pues R1 por I sub R, más la tensión en el diodo 1, V diodo 1, más R2 por I sub R, ¿vale? Porque ahora, en estas circunstancias, IR1 e IR2 son iguales. Y las voy a llamar I sub R. Con esta ecuación, como yo conozco la tensión en el diodo 1, ¿vale? Porque hemos supuesto que está en on y por tanto su voltaje serán 0,6 voltios, ¿vale? V gamma, pues yo puedo despejar de aquí I sub R, ¿vale? Entonces si hago eso, I sub R me queda igual a 2 VCC menos V de 1, que es V gamma, partido por R1 más R2, ¿vale? Aquí para hacer este paso he supuesto que esta tensión V de 1 es V gamma, que es mi hipótesis, que esto está en on. Vale, opero esto y me queda que esa corriente vale 1,3 miliamperios. Entonces ya con esta corriente puedo sacar lo que me piden, que es V0, ¿vale? Esta tensión, ¿vale? Y ya comprobar la hipótesis, las hipótesis, ¿vale? ¿Cómo calculo R0? Bueno, pues una vez que tengo la I, o por abajo o por arriba, vamos. Si aquí tengo menos 10 voltios y saco la tensión en R2, pues en V0 habrá menos 10 más lo que cae en R2, ¿vale? Esa es una manera, lo voy a poner aquí, V0 será igual a menos VCC más la tensión en R2. La tensión en R2 es R2 por I sub R, ¿vale? Esto es R2 por I sub R. Conozco todo, opero y esto me queda igual, bueno, menos VCC son menos 10 voltios y R2 son 10 kiloohmios por I sub R, que nos ha quedado 13 miliamperios, pues esto me queda más 13. O sea que esto me queda 3 voltios. La tensión de salida, V sub 0, es 3 voltios. Luego, en estas circunstancias, con el circuito así, aquí tengo 3 voltios. Y ya solo me queda comprobar las hipótesis. Entonces, las hipótesis, como he supuesto que el diodo 1 estaba en on, su corriente tiene que ser positiva. La corriente por el diodo 1 es I sub R, ¿vale? Que la hemos sacado aquí, que nos ha dado 1,3 miliamperios. Esto efectivamente es positivo y por tanto esta hipótesis es correcta. Y si el diodo 2 está en off, su tensión tiene que ser menor que 0,6, menor que V gamma. Pues vamos a verlo. La tensión del diodo 2 aquí en el ánodo tiene 0 voltios y en el cátodo tiene V0. Entonces la tensión en el diodo 2 será V de 2 será 0 menos V0
que acabamos de sacarlo, y eso vale 3 voltios, por tanto la tensión en el diodo 2 vale menos 3 voltios. Efectivamente, esto es menor que V gamma, como dice la hipótesis, ¿vale? Y una vez más hemos acertado con las hipótesis y el problema está bien resuelto. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido estupendamente y que el vídeo os haya servido para aprender un poquito más. Bueno, pues hasta luego.